Imagínate poder parar la tormenta interna antes de que arrase contigo, poder mirar la ira, el miedo o la tristeza sin que te arrastren. En este vídeo voy a mostrarte un método budista práctico, sencillo y profundo para que tú seas el maestro de tus emociones en vez de ellas ser tus dueñas. Te acompaño paso a paso, sin tecnicismos, con enseñanzas que puedes aplicar hoy. Empiezas ahora, prepárate para un cambio real. Comprender las emociones, raíz y naturaleza. Desde pequeños nos enseñan a dividir nuestras emociones en dos grupos, las buenas, que se pueden mostrar, y las malas, que hay que esconder. Nos dicen que no hay que llorar, que enfadarse está mal, que el miedo es de débiles. Y así, sin darnos cuenta, crecemos aprendiendo a desconectarnos de lo que sentimos. Pero las emociones no desaparecen porque las ignores. Se quedan dentro, esperando su momento para salir. El budismo enseña algo distinto. No habla de emociones buenas o malas, sino de emociones comprendidas y no comprendidas. Lo importante no es quitarlas de en medio, sino entenderlas. Porque solo cuando entiendes algo, puedes transformarlo. Piensa por un momento en cualquier emoción. Puede ser ira, tristeza, miedo o envidia. Cuando aparece, lo primero que notas es el cuerpo. El corazón se acelera, el pecho se encoge, el estómago se aprieta. Después vienen los pensamientos, uno detrás de otro, y en tu cabeza se mezclan frases como, no debería sentirme así, esto no es justo, o no puedo más. Y en ese momento, sin darte cuenta, te identificas con todo eso. Crees que tú eres esa emoción, que eres la ira, la tristeza o el miedo. Pero no es así. La emoción no eres tú. Es algo que pasa por ti, igual que una nube pasa por el cielo o una ola se levanta en el mar y después vuelve a desaparecer. Si haces una pausa y te detienes un instante, verás que toda emoción tiene un origen. No aparece de la nada. Detrás hay un pensamiento, una memoria, una expectativa o un deseo no cumplido. Tal vez esperabas algo que no ocurrió. Tal vez alguien dijo algo que tocó una herida antigua. Tal vez simplemente hoy estás más cansado. Todo eso se mezcla y da forma a lo que sientes. Cuando empiezas a mirar tus emociones así, con curiosidad en lugar de rechazo, algo cambia. Descubres que no necesitas luchar contra ellas. Puedes acompañarlas, observar cómo nacen, cómo crecen y cómo se disuelven. Porque, aunque a veces parezcan gigantescas, ninguna emoción dura para siempre. Todo cambia, todo pasa, también lo que sientes. En el budismo se habla mucho de la impermanencia. Nada es fijo, nada permanece igual. Cuando entiendes esto, dejas de tener tanto miedo a lo que sientes. Porque sabes que si no alimentas una emoción, si no la riegas con más pensamientos o juicios, se va transformando sola. Imagina que sientes rabia. Si te dejas llevar, esa rabia puede convertirse en palabras duras o en gestos que dañan. Pero si simplemente la observas y respiras, si la reconoces sin juzgar, verás que poco a poco cambia. A veces se vuelve tristeza, otras veces cansancio, otras simplemente se disuelve. Lo único que necesita es tu atención. Mirar una emoción con atención ya es una forma de liberarla. No tienes que luchar contra ella ni hacer grandes cosas. Solo observarla. Reconocer que está ahí y permitirle existir sin convertirte en ella. Cada vez que haces esto, das un paso más hacia tu equilibrio interior. Comprender una emoción no significa analizarla con la cabeza, sino sentirla con el corazón. Darse cuenta de que está ahí por una razón. Que viene a mostrarte algo, quizá una necesidad, un miedo, una parte de ti que necesita cuidado. Y desde ahí, todo cambia. Ya no reaccionas por impulso, ya no te dejas arrastrar. Empiezas a vivir desde un lugar más consciente, más libre. Así que cuando llegue una emoción fuerte, no la rechaces. Respira, obsérvala, pregúntate de dónde viene y qué quiere contarte. No intentes cambiarla, simplemente acompáñala. Porque en ese silencio, en esa presencia, la emoción empieza a transformarse por sí sola. Comprender las emociones es el primer paso del camino. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Con esta comprensión podrás aprender a vivir con equilibrio, incluso cuando la vida te sacuda con fuerza.
Impermanencia, desapego y observación consciente. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es la comprensión de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece fijo. Tu cuerpo cambia, tu mente cambia, tus relaciones cambian, tus pensamientos aparecen y desaparecen. Y lo mismo ocurre con las emociones, surgen, se intensifican y después se desvanecen. El problema es que, cuando no entendemos esto, actuamos como si las emociones negativas fueran eternas. Sentimos ira y creemos que la ira se quedará para siempre. Caemos en tristeza y pensamos que ya no hay salida. Nos invade el miedo y creemos que no desaparecerá. Esa ilusión de permanencia es lo que más sufrimiento genera. El desapego nace de esta comprensión. No significa indiferencia ni frialdad. Significa relacionarte con tus emociones sin convertirlas en tu identidad. Cuando sientes miedo, puedes reconocerlo y decir, ahora estoy experimentando miedo, en lugar de, yo soy una persona miedosa. La diferencia es enorme. En el primer caso, dejas espacio para que la emoción se mueva, se transforme y se vaya. En el segundo caso, te encadenas a ella y la alimentas. El desapego no es huir, sino observar sin engancharte. La observación consciente es el puente que une esta visión con la práctica. Imagina que surge la ira. Normalmente reaccionas, gritas, te enfadas, discutes, golpeas la mesa o te guardas el veneno dentro. Pero si aplicas la observación consciente, das un paso atrás. Respiras, sientes el calor en el cuerpo, notas el ritmo del corazón, el temblor en las manos. Reconoces la emoción como energía en movimiento. Y en lugar de actuar, eliges mirar. Esa pausa cambia el rumbo de la emoción. En el budismo se dice que cuando iluminas algo con tu atención, pierde parte de su fuerza sobre ti. La ira sin atención es fuego que arrasa. La ira observada es fuego contenido en un farol, ilumina sin quemar. Esa es la práctica, sostener la emoción en la luz de tu conciencia, sin luchar ni rechazar. Para entrenar esta capacidad necesitas constancia. No basta con entenderlo de manera intelectual, hay que vivirlo cada día. Puedes practicar en momentos simples, mientras caminas, mientras comes, mientras hablas con alguien. Observa cómo cambia tu estado emocional con cada pensamiento, con cada recuerdo que surge. Descubre por ti mismo que no hay emoción que dure intacta. Todo se mueve. Y esto nos lleva a un punto esencial, muchas veces alimentamos las emociones negativas con pensamientos repetitivos. La ira se sostiene porque repites en tu cabeza lo que te hicieron, lo que no dijeron, lo injusto que fue. La tristeza se alarga porque vuelves una y otra vez a lo que perdiste. El miedo crece porque imaginas escenarios catastróficos. Sin darte cuenta, tú mismo echas leña al fuego. La observación consciente corta ese ciclo. Cuando aparece el pensamiento que alimenta la emoción, simplemente lo ves, lo reconoces y lo dejas pasar. Un ejemplo claro, imagina que alguien te insulta. La emoción inicial surge como un relámpago, ira. Si no observas, te dejas arrastrar y reaccionas con violencia o con rencor. Pero si respiras y aplicas atención plena, puedes ver, este insulto es solo un sonido, es solo una palabra. Mi mente está generando una reacción. Reconocerlo no elimina de golpe la emoción, pero te da un espacio de libertad que antes no tenías. Ese espacio es la clave de todo. Con el tiempo, descubrirás que la impermanencia, el desapego y la observación consciente no son conceptos separados, sino partes de un mismo proceso. La observación consciente te muestra la impermanencia de la emoción. Esa comprensión te ayuda a soltar el apego a ella. Y el desapego abre la puerta a una relación más sana con tu mundo interior. En la vida diaria, aplicar esto significa que puedes vivir emociones intensas sin que te destruyan. Puedes sentir tristeza sin hundirte, miedo sin paralizarte, ira sin lastimar. Se trata de vivir plenamente sin dejar que lo pasajero te arrastre. Es como ver una nube en el cielo, la reconoces, la contemplas, sabes que pasará. Nadie intenta atrapar una nube, porque sabes que su destino es transformarse. Así son tus emociones, nubes en el cielo de tu mente. Este capítulo es fundamental, porque establece el terreno para trabajar de manera práctica con lo que venga después. Sin la base de la impermanencia, del desapego y de la observación consciente, cualquier técnica se queda coja. Aquí aprendes a mirar,
a soltar y a confiar en que todo fluye. Y desde ahí podrás pasar a transformar lo negativo en algo que te nutra y te fortalezca. Atender la emoción sin identificarte con ella. Cuando una emoción fuerte aparece, lo habitual es que nos confundamos con ella. Decimos, estoy enfadado, estoy triste, estoy ansioso, como si eso fuese toda nuestra identidad. Y en ese mismo instante dejamos de ser libres, porque ya no vemos la emoción como un fenómeno pasajero, sino como una definición de lo que somos. El budismo propone una visión diferente: atender la emoción, reconocerla, pero sin fusionarte con ella. Imagina que tu mente es un cielo abierto y cada emoción es una nube. Algunas son ligeras y se van rápido, otras son densas y oscuras, parecen quedarse ahí eternamente. Pero si te identificas con la nube, dejas de ver el cielo. Te conviertes en la tormenta misma. Atender la emoción sin identificarte con ella es recordar que tú eres el cielo, no la nube. La emoción está ahí, pero no eres tú. ¿Cómo se logra esto en la práctica? El primer paso es reconocer lo que sientes con claridad. Muchas veces negamos nuestras emociones, decimos, no pasa nada, mientras por dentro nos consume la ira o la tristeza. Esa negación hace que la emoción se acumule y explote después de manera más dañina. Reconocer significa nombrar: ahora hay enfado en mí, ahora siento miedo, ahora la tristeza se ha presentado. No es, yo soy la tristeza, sino, hay tristeza en este momento. Esa manera de hablar contigo mismo ya marca una diferencia. El segundo paso es ofrecer atención y cuidado a la emoción. En el budismo se habla de abrazar la emoción como si fuera un niño pequeño que llora. Piensa en la rabia, por ejemplo, surge porque algo en ti se ha herido, porque hay una necesidad no cubierta. Si la ignoras o la reprimes, la herida se agranda. Pero si la atiendes con presencia, con amabilidad, poco a poco empieza a calmarse. Atender la emoción no significa dejarla tomar el control, sino escuchar lo que quiere mostrarte. Un tercer paso es crear espacio. Cuando la emoción surge, tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera, tus pensamientos se disparan. Si te identificas, te pierdes en esa corriente. Pero si respiras y te das unos segundos de pausa, generas espacio. Ese espacio es como una habitación donde la emoción puede estar sin ocupar toda tu casa interior. Tú decides si entra hasta la cocina o si la dejas en la entrada. Ese espacio te recuerda que no eres esclavo de lo que sientes. Otro aspecto clave es recordar que cada emoción, incluso las más desagradables, trae consigo información. El miedo te muestra que percibes un peligro, la ira que hay un límite que sientes invadido, la tristeza que has perdido algo valioso. Pero identificarte con la emoción hace que solo veas el dolor. En cambio, atenderla sin fundirte con ella permite escuchar su mensaje sin quedar atrapado en su energía destructiva. Un ejemplo sencillo: imagina que recibes una crítica injusta en tu trabajo. Si te identificas con la ira, probablemente responderás con otra crítica o te encerrarás en resentimiento. Pero si atiendes esa ira con conciencia, puedes reconocer: me duele porque siento que no valoran mi esfuerzo. Al verlo así, la ira deja de ser un muro que te bloquea y se convierte en un espejo que te revela lo que necesitas. La clave está en cambiar la relación con lo que sientes. En lugar de luchar contra la emoción o dejarte arrastrar por ella, la observas como quien escucha música que suena de fondo. No necesitas apagarla, tampoco subir el volumen. Simplemente dejas que esté ahí, sabiendo que pasará. Esta actitud de presencia tranquila es lo que impide que te pierdas en la identificación. Con la práctica descubrirás algo sorprendente: cuando dejas de identificarte con la emoción, pierdes el miedo a sentirla. La tristeza puede visitarte sin que te hunda, la ira puede aparecer sin que destruyas nada, el miedo puede estar presente sin que te paralice. Y en ese punto nace una sensación de libertad interior muy profunda. Ya no temes tus emociones, porque sabes que no te definen. Atender la emoción sin identificación no significa convertirte en una piedra fría. Significa abrir un espacio de conciencia en el que todo puede estar sin dominarte. Es como sentarte en la orilla de un río y ver pasar el agua. Algunas corrientes son tranquilas, otras turbulentas, pero tú permaneces en la orilla, observando. Y en esa observación descubres que tu verdadera naturaleza es más grande que cualquier emoción que pueda aparecer. Este capítulo es crucial porque te muestra el arte de estar presente con lo que sientes sin convertirte en ello.
Una habilidad que cambia tu relación con la vida entera. A partir de aquí, podrás pasar al siguiente nivel, utilizar la respiración y la atención plena como herramientas directas para sanar y transformar las emociones en energía positiva. Respiración y atención plena como sanación emocional. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Es lo único que ocurre siempre en el presente, lo único que te acompaña desde que naces hasta tu último instante. Y, sin embargo, la mayor parte del tiempo respiramos sin darnos cuenta. El budismo nos enseña a redescubrir la respiración como herramienta esencial para relacionarnos con nuestras emociones. No se trata de un simple ejercicio de relajación, sino de un camino de transformación interior. Cuando una emoción negativa surge, lo primero que cambia es tu respiración. La ira acelera el ritmo, la ansiedad lo vuelve entrecortado, la tristeza lo hace pesado y lento. Si no prestas atención, la respiración se convierte en una reacción automática que refuerza el estado emocional. Pero si tomas conciencia, puedes invertir ese proceso, cambiar la respiración para cambiar la emoción. Piensa en la ira. Cuando estás enfadado, respiras de forma rápida y superficial. Si en ese momento te paras y llevas la atención a una respiración profunda, suave y consciente, el fuego interno empieza a disminuir. No eliminas la ira de golpe, pero evitas que crezca. Es como echar agua a las brasas para que no se conviertan en incendio. La respiración consciente no es forzar, no es imponerte un ritmo artificial. Es simplemente darte cuenta de que inspiras y de que expiras. Inhalas, y sabes que inhalas. Exhalas, y sabes que exhalas. Esa atención sencilla interrumpe el torbellino de pensamientos que alimentan la emoción. De repente, el cuerpo se calma y la mente encuentra un punto de equilibrio. La atención plena, o presencia consciente, es la compañera inseparable de la respiración. No basta con respirar, hay que estar ahí, en el acto de respirar. Cuando unes respiración y atención plena, tu mente se ancla en el ahora, y en ese ahora la emoción no puede arrastrarte de la misma forma. Recuerda, el miedo vive en el futuro, la culpa en el pasado, la ansiedad en escenarios imaginarios. Pero cuando vuelves a tu respiración, vuelves al único lugar donde esas emociones pierden fuerza, el presente. Un ejercicio práctico: la próxima vez que sientas ansiedad, siéntate un momento y coloca una mano en tu abdomen. Inhala despacio por la nariz, notando cómo tu vientre se expande. Exhala lentamente por la boca, como si soltaras un peso. Hazlo varias veces, pero sin luchar. No intentes echar fuera la ansiedad. Solo acompáñala con tu respiración. Poco a poco, tu sistema nervioso se regula y la tormenta empieza a calmarse. La respiración también sirve para crear espacio interior. Cuando estás atrapado en una emoción, sientes que no hay salida, que todo tu mundo es esa sensación. Al respirar con atención plena, descubres que hay un margen, un espacio entre tú y la emoción. Ese espacio es libertad. Es como abrir una ventana en una habitación cargada, entra aire nuevo, entra claridad. La ciencia moderna confirma algo que el budismo enseñó hace siglos: la respiración consciente activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de la calma y la recuperación. Disminuye la frecuencia cardíaca, relaja los músculos, reduce la producción de hormonas del estrés. En otras palabras, la respiración transforma tu estado físico y mental. Pero la respiración consciente va más allá de lo biológico. Es también una forma de reconciliación contigo mismo. Cada inhalación puede ser un gesto de acogida: inhalas y recibes lo que sientes, sea agradable o doloroso. Cada exhalación puede ser un gesto de soltar: dejas ir la tensión, el rechazo, la lucha. Inspirar y expirar se convierten en una danza de aceptación y liberación. La atención plena aplicada a las emociones funciona como una lámpara en una habitación oscura. Si entras en un cuarto sin luz, tropiezas con los muebles, te golpeas, te sientes perdido. Enciendes la lámpara y todo sigue ahí, pero ahora puedes ver y moverte con libertad. La emoción sigue estando, pero la claridad de tu conciencia evita que tropieces en ella. Esa es la magia de la atención plena. Otro ejercicio poderoso: cuando sientas una emoción muy fuerte, acompáñala con una frase silenciosa en tu mente mientras respiras. Por ejemplo, si sientes miedo, inhalas y piensas: respiro y reconozco mi miedo. Exhalas y piensas: respiro y me doy permiso para soltarlo. No se trata de eliminarlo por la fuerza,
sino de ofrecerle atención, de hacerle espacio. Este gesto, repetido con paciencia, cambia tu relación con tus emociones más profundas. Respirar y estar presente son prácticas tan simples que la mente tiende a subestimarlas. Queremos soluciones complicadas, técnicas sofisticadas, respuestas rápidas. Pero la respiración consciente te devuelve a lo esencial. Es como si recordaras algo que siempre estuvo ahí, esperando que lo miraras con nuevos ojos. Cuando unes la respiración con la atención plena, empiezas a sanar. No porque las emociones desaparezcan, sino porque ya no tienen poder sobre ti. Aprendes a sentir sin destruirte, a mirar sin perderte, a vivir con intensidad y serenidad al mismo tiempo. Y esa es la puerta hacia el siguiente paso, transformar las emociones negativas, en lugar de solo calmarlas, convertirlas en energía constructiva que te alimente y te fortalezca. Transformar emociones negativas paso a paso. Hasta ahora hemos comprendido qué son las emociones, cómo observarlas y cómo calmarlas con respiración y atención plena. Pero el verdadero poder de la práctica budista no se queda en calmar, nos invita a transformar lo que parece veneno en una fuente de sabiduría y energía positiva. No se trata de negar las emociones, ni de reprimirlas, ni de fingir que no están. Se trata de aprender a trabajar con ellas, de convertirlas en maestras en lugar de verlas como enemigas. El primer paso es reconocer la emoción sin juicio. No digas, esto está mal, o, no debería sentir esto. La emoción surge porque hay condiciones que la hicieron posible. Al reconocerla con honestidad, sin condenarla, le quitas parte de su fuerza destructiva. Es como mirar a alguien a los ojos, deja de ser un enemigo oculto y se convierte en alguien con quien puedes dialogar. El segundo paso es respirar con la emoción. Tal y como hemos visto, la respiración consciente crea un espacio de calma. Pero aquí añadimos algo más: cada vez que inhalas, reconoce la emoción; cada vez que exhalas, imagina que le das ternura y suavidad. Si la ira es fuego, la ternura es agua. Poco a poco, ese fuego deja de ser una hoguera descontrolada y se convierte en calor que puede iluminar. El tercer paso es escuchar el mensaje oculto. Cada emoción, incluso las más dolorosas, tiene algo que mostrarte. La ira te dice que percibes una injusticia o una invasión de tus límites. El miedo te indica que sientes una amenaza y necesitas seguridad. La tristeza te recuerda que has perdido algo valioso y que necesitas tiempo para sanar. En lugar de quedarte atrapado en la emoción bruta, pregúntate, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué necesidad no estoy atendiendo? Escuchar ese mensaje convierte a la emoción en una aliada. El cuarto paso es transformar la energía de la emoción. Esto es lo más profundo. En el budismo se enseña que la ira, por ejemplo, puede transformarse en claridad y determinación, que el miedo puede convertirse en prudencia y sabiduría, que la tristeza puede abrir la puerta a la compasión. No se trata de eliminar la emoción, sino de redirigir su energía. Si usas la fuerza de la ira para proteger lo que amas sin violencia, esa ira ya se ha transformado. Si conviertes la tristeza en empatía hacia otros que sufren, has dado un salto enorme en tu desarrollo interior. Un ejemplo práctico: imagina que alguien te falta al respeto y surge en ti una gran ira. Si la dejas libre, explotarás y dañarás la relación. Si la reprimes, te la tragas y acabas envenenado por dentro. Pero si la atiendes, respiras y escuchas, puedes descubrir: lo que siento es dolor porque me gustaría ser valorado. Desde ahí, en lugar de responder con violencia, puedes hablar con firmeza y claridad, expresando lo que necesitas sin herir. Has transformado la energía de la ira en determinación pacífica. Otro ejemplo: la tristeza por una pérdida. Si te identificas con ella, te hundes. Si la reprimes, te endureces. Pero si la abrazas con atención, puedes notar que esa tristeza nace del amor. ¿Por qué duele perder a alguien? Porque lo amabas. Ese mismo amor puede convertirse en compasión hacia otros que atraviesan pérdidas. La tristeza se transforma en comprensión y humanidad. El quinto paso es alimentar emociones positivas que equilibren las negativas. El budismo enseña 4 cualidades esenciales: amor, compasión, alegría y ecuanimidad. Si cultivas estas cualidades día a día, las emociones destructivas pierden terreno. Por ejemplo, cuando practicas gratitud de manera constante, la envidia tiene menos espacio. Cuando cultivas alegría por los logros de otros, la comparación pierde fuerza.
la práctica de transformar emociones no es solo reaccionar cuando aparecen, sino también sembrar en tu mente estados que te protejan antes de que surja la tormenta. Un ejercicio diario muy sencillo consiste en escribir al final del día 3 cosas por las que te sientes agradecido. Aunque hayas tenido un mal día, siempre hay algo, un gesto amable, una conversación, una comida, incluso un instante de paz. Ese pequeño hábito entrena tu mente para mirar lo luminoso y no solo lo oscuro. Con el tiempo, este tipo de prácticas cambia el terreno donde brotan las emociones, igual que un buen agricultor prepara la tierra para que florezcan buenas semillas. El sexto paso es practicar con paciencia y constancia. No esperes transformarlo todo en un día. Igual que no puedes pedirle a un río que cambie de curso de golpe, tampoco puedes pedir a tus emociones que se conviertan en sabiduría instantáneamente. Lo importante es la dirección. Cada vez que respiras con tu ira en lugar de reaccionar, das un paso. Cada vez que conviertes tristeza en compasión, das un paso. La transformación es un camino, no un truco rápido. Al final, transformar emociones negativas es un arte. No consiste en evitar lo que sientes, sino en abrazarlo, comprenderlo y usarlo como energía para crecer. Es como aprender a usar el viento, no puedes detenerlo, pero sí puedes orientar la vela de tu barco para que te impulse hacia adelante. Esa es la esencia de la práctica, convertir el veneno en medicina, la sombra en luz, lo destructivo en algo que te fortalezca. Cultivar estados mentales positivos, compasión, ecuanimidad y alegría. Hasta ahora hemos aprendido a reconocer, observar, atender y transformar nuestras emociones negativas. Pero para sostener ese cambio necesitamos algo más, sembrar dentro de nosotros cualidades positivas que actúen como antídotos naturales. El budismo enseña que la mente es como un jardín. Si no siembras flores, crecerán malas hierbas. No basta con arrancar lo que daña, hay que cultivar lo que nutre. Existen 4 cualidades esenciales que fortalecen la mente y el corazón: el amor benevolente, la compasión, la alegría compartida y la ecuanimidad. Son llamadas las 4 inmensurables porque, cuando se practican, no tienen límites. Vamos a ver cómo cada una de ellas puede ayudarnos a equilibrar y transformar nuestras emociones. Amor benevolente, el antídoto de la ira. La ira aparece cuando sentimos que alguien nos daña o nos amenaza. La mente reacciona con rechazo, con ganas de atacar o de huir. Pero si cultivamos amor benevolente, el deseo sincero de que los demás estén bien, la ira pierde su fuerza. Esto no significa que toleres abusos ni que dejes que te hagan daño. Significa que, incluso frente al conflicto, deseas que el otro encuentre claridad y paz, porque sabes que solo una persona que sufre actúa con violencia. Un ejercicio simple consiste en repetir silenciosamente frases como, que esté en paz, que sea libre de sufrimiento. Empieza contigo mismo, luego extiéndelo a tus seres queridos, y poco a poco incluso a quienes te han causado dolor. Al principio cuesta, pero con la práctica sentirás que la ira se disuelve como hielo al sol. Compasión, el antídoto del desprecio y la indiferencia. La compasión no es lástima, es la capacidad de sentir el dolor del otro y desear aliviarlo. Cuando cultivamos compasión, el desprecio y la indiferencia pierden sentido. Cada persona que actúa mal lo hace desde su propio sufrimiento, desde su ignorancia o su miedo. Si en lugar de juzgar, eres capaz de ver el dolor que hay detrás de sus actos, tu corazón se abre. Eso no significa justificar todo, sino comprender la raíz. La compasión nos da fuerza para responder con firmeza pero sin odio. Un ejercicio útil: cuando alguien te irrite o te hiera, en lugar de reaccionar al instante, pregúntate, ¿qué sufrimiento habrá detrás de sus palabras o actos? Este simple cambio de mirada transforma el resentimiento en comprensión. Alegría compartida, el antídoto de la envidia. La envidia nos envenena porque vivimos comparándonos. Si otro consigue algo, en lugar de alegrarnos, sentimos rabia o tristeza. Pero si cultivas la alegría compartida, descubres un secreto: la felicidad de otros también puede ser tuya. En lugar de ver su éxito como una amenaza, lo ves como una inspiración. Al alegrarte de corazón por lo bueno que le ocurre a alguien, tu mente se expande y tu corazón se aligera. Un ejercicio: cuando veas a alguien feliz o logrando algo, en lugar de compararte, repite mentalmente: me alegra que disfrute, me alegra que le vaya bien. Practicado con constancia, este hábito disuelve la envidia y te conecta con una alegría que no depende solo de lo que tú consigas. Ecuanimidad,
el antídoto del apego y el rechazo. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma en medio de las olas emocionales, sin aferrarte a lo que deseas ni rechazar lo que temes. Es como estar en el centro de un remolino sin dejarte arrastrar. La ecuanimidad no significa indiferencia, sino equilibrio, poder amar sin obsesionarte, poder dejar ir sin resentimiento. Cuando cultivas ecuanimidad, las emociones negativas pierden el terreno donde echar raíces, porque tu mente no se engancha a los extremos. Un ejercicio sencillo consiste en repetir en tu interior: todo cambia, todo pasa. Puedes practicarlo cuando pierdes algo, cuando sientes miedo, o incluso cuando estás muy feliz. Esta frase te recuerda que nada es eterno, y que lo mejor que puedes hacer es vivir con plenitud el momento presente sin aferrarte. Estas 4 cualidades no son teorías bonitas, son prácticas que puedes ejercitar cada día. Igual que un músico afina su instrumento o un atleta entrena su cuerpo, tú puedes entrenar tu mente para que su estado natural sea más abierto, más sereno y más compasivo. Y cuanto más cultivas estas cualidades, menos poder tienen sobre ti la ira, la tristeza, la envidia o el miedo. La clave está en la constancia. No esperes sentir compasión profunda desde el primer intento, ni alegría compartida de forma automática. Igual que una semilla tarda en crecer, estas cualidades requieren paciencia. Pero cada pequeño gesto cuenta. Cada vez que eliges comprender en lugar de odiar, cada vez que te alegras por el éxito ajeno en lugar de compararte, cada vez que mantienes la calma en vez de dejarte arrastrar, estás entrenando tu mente. Con el tiempo, descubrirás que cultivar estados positivos no solo equilibra tus emociones, sino que transforma tu vida entera. Tus relaciones cambian, porque te vuelves más comprensivo y menos reactivo. Tu manera de enfrentarte a las dificultades se suaviza, porque ya no ves cada obstáculo como un enemigo, sino como una oportunidad de crecer. Y tu interior gana estabilidad, porque no dependes de que todo salga perfecto para estar en paz. Este capítulo es una invitación a sembrar cada día. No basta con controlar emociones negativas cuando aparecen, hay que preparar el terreno de tu mente para que, cuando lleguen, encuentren un corazón entrenado en la calma, la compasión y la alegría. Solo así el equilibrio emocional se convierte en un hábito profundo y duradero. Integrar el budismo en la vida diaria para equilibrio emocional. De nada sirve tener teorías preciosas si en el momento en que alguien te pisa en el metro, pierdes los nervios, si al recibir una crítica, caes en la tristeza, o si al enfrentarte a una dificultad, el miedo te paraliza. El valor real del budismo práctico está en cómo lo aplicas en lo cotidiano, en tu día a día, en las pequeñas y grandes situaciones que ponen a prueba tu equilibrio emocional. Primer paso: convertir la atención plena en un hábito diario. No esperes a tener un retiro de silencio o un lugar apartado para practicar. Puedes estar en el tráfico, en la oficina, en la cola del supermercado, y entrenar tu mente. ¿Cómo? Muy sencillo, elige momentos del día para anclar tu conciencia. Por ejemplo, cada vez que abras una puerta, respira conscientemente; cada vez que cojas el móvil, observa tu estado antes de desbloquearlo; cada vez que te sientes a comer, dedica unos segundos a notar el aroma, la textura, el sabor. Son gestos pequeños que, repetidos, entrenan tu capacidad de estar presente. Segundo paso: usar los conflictos como campo de práctica. Normalmente vemos las discusiones y tensiones como obstáculos, pero el budismo enseña que cada situación difícil es una oportunidad. Imagina que alguien te habla con brusquedad. Tu reacción automática sería defenderte o atacar. Pero en ese instante puedes parar, respirar y recordar: aquí tengo la oportunidad de practicar paciencia, de practicar ecuanimidad. No se trata de dejar que te falten al respeto, sino de responder desde la claridad en lugar de la reacción. Los momentos que más nos incomodan son, en realidad, los que más nos entrenan. Tercer paso: aplicar la respiración consciente en situaciones reales. No la reserves solo para tu cojín de meditación. Cuando sientas que una emoción crece, aunque estés rodeado de gente, toma una inhalación profunda y suelta el aire despacio. Nadie lo notará, pero tú habrás abierto un espacio interior. Puedes hacerlo en medio de una reunión tensa, en un atasco, en un momento de ansiedad. La respiración consciente es portátil, te acompaña donde vayas. Cuarto paso: cuidar tu lenguaje y tus pensamientos. El modo en que hablas alimenta tus emociones. Si repites constantemente frases como «todo me sale mal», «nunca me escuchan», «nadie me entiende», estás sembrando emociones negativas que crecerán.
Pero si entrenas tu lenguaje hacia lo constructivo, incluso en medio de la dificultad, tu mente cambia. No se trata de negar los problemas, sino de expresarlos con claridad y esperanza. Una práctica poderosa es repetir frases de intención positiva: puedo estar en paz en esta situación, tengo la capacidad de responder con calma. Tu mente escucha todo lo que le dices y actúa en consecuencia. Quinto paso: crear rutinas conscientes. Por ejemplo, al despertarte, antes de mirar el móvil o lanzarte al día, dedica un minuto a respirar y a poner una intención: hoy quiero vivir con calma y comprensión. Durante el día, establece pequeñas pausas de conciencia, aunque sean de 30 segundos. Antes de dormir, revisa cómo has manejado tus emociones, no para juzgarte, sino para aprender. La constancia en estas rutinas transforma tu vida más que un esfuerzo esporádico. Sexto paso: usar la compasión como herramienta práctica en tus relaciones. Muchas emociones negativas nacen en la convivencia con los demás. Si cultivas la compasión de manera activa, tu forma de relacionarte cambia. Antes de responder con dureza, pregúntate: ¿qué necesita esta persona en este momento? Puede que necesite comprensión, escucha, o simplemente silencio. La compasión no significa dejarte pisotear, sino responder de manera que construyas en lugar de destruir. Séptimo paso: aprender a detenerte. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar al instante, contestar mensajes rápido, responder correos de inmediato, reaccionar en discusiones sin pensar. Pero una de las prácticas más transformadoras es hacer una pausa. Antes de responder, respira. Antes de juzgar, observa. Antes de actuar, reflexiona. Ese pequeño margen de tiempo marca la diferencia entre caer en la trampa de tus emociones o usarlas como energía constructiva. Octavo paso: cuidar tu entorno. Tus emociones también se alimentan de lo que consumes: noticias, conversaciones, redes sociales. Si cada día llenas tu mente de contenidos tóxicos, te resultará mucho más difícil mantener el equilibrio. El budismo insiste en rodearte de condiciones que nutran tu paz interior, lecturas que inspiren, personas que te eleven, espacios que te aporten serenidad. No es casualidad que los monasterios sean entornos tranquilos. Pero tú también puedes crear tu propio refugio interior en tu casa y en tus hábitos. Noveno paso: recordar la impermanencia en todo momento. Cuando algo te haga sufrir, repite: esto también pasará. Y cuando algo te haga feliz, repite lo mismo. No para arruinar la felicidad, sino para saborearla más intensamente, porque sabes que es única e irrepetible. Esa conciencia de la impermanencia te hace más fuerte frente al dolor y más agradecido frente a lo bello. Décimo paso: integrar la práctica con paciencia y constancia. No esperes cambios drásticos en una semana. El equilibrio emocional es como aprender un arte: requiere disciplina, repetición y humildad. Habrá días en que perderás los nervios o caerás en tristeza, pero si cada día retomas la práctica, el progreso será inevitable. El secreto está en la dirección, no en la perfección. Este capítulo es un recordatorio de que el budismo práctico no vive en los libros ni en los templos, sino en tu día a día. En cómo tratas a la persona que te sirve un café, en cómo hablas contigo mismo cuando fracasas, en cómo respiras en medio de una discusión, en cómo recuerdas soltar cuando la vida cambia. La práctica real es la vida misma. Prácticas avanzadas para sostener la paz interior. Ya cuentas con las herramientas básicas para reconocer, atender y transformar tus emociones, pero la vida a menudo presenta situaciones muy intensas. Para esos momentos, el budismo ofrece prácticas avanzadas que ayudan a mantener la calma y la claridad incluso en medio de tormentas emocionales profundas. Contemplación profunda. No basta con observar la emoción en la superficie. Hay que indagar en su raíz: ¿qué estoy perdiendo realmente? ¿Qué necesidad profunda está herida? Por ejemplo, detrás de la tristeza puede haber amor no expresado o miedo a la soledad. Como un jardinero que cuida las raíces, esta práctica ayuda a sanar desde el origen. Meditación en la impermanencia radical. No solo aceptas que las emociones cambian, sino que entiendes que todo en ti y a tu alrededor está en constante transformación: cuerpo, relaciones, identidad. Esto debilita el apego y permite sentir sin quedar atrapado. Usar el cuerpo como aliado. Las emociones también se manifiestan físicamente. Puedes caminar conscientemente,
sentir tu cuerpo y notar tensiones, hacer estiramientos o escribir lo que sientes. Así liberas energía acumulada y alivias el peso emocional. Cultivar el refugio interior. Dentro de ti hay un espacio de calma independiente del mundo externo. Se construye con práctica diaria. En momentos difíciles, cierra los ojos, respira y recuerda que puedes regresar a ese lugar seguro. Convertir la emoción en compasión universal. Cuando sufres, recuerda que millones sienten igual. Esto transforma tu dolor en empatía. Puedes respirar pensando, inhalo por todos los que sufren, exhalo calma para ellos. Así tu sufrimiento se convierte en un puente hacia los demás. Soltar la historia que alimenta la emoción. No es solo la emoción lo dañino, sino la narrativa que creas, esto siempre me pasa a mí, nunca saldré de esto. Aprende a detectar esas historias y cuestionarlas, ¿es verdad? Al hacerlo, reduces el poder emocional. Entrenamiento en ecuanimidad radical. Va más allá de mantener la calma en lo cotidiano, es sostener equilibrio frente a grandes pérdidas o dificultades. No es indiferencia, sino una estabilidad interna que no depende de circunstancias externas. Vivir cada emoción como maestra. En vez de rechazar emociones como la ira, tristeza o miedo, úsalas como guías. La ira puede mostrar tus límites, la tristeza lo que amas, el miedo lo que necesitas cuidar. Así, las emociones se convierten en oportunidades para crecer. Abrazar la totalidad de la experiencia con amor incondicional. Aceptar tanto lo agradable como lo desagradable con apertura y amor. Decir, sí, hay dolor, y aún así puedo estar en paz. Esto es libertad verdadera, pues tu ser profundo no depende de nada externo. Estas prácticas no son para alejarse del mundo, sino para vivir en él con mayor serenidad y fortaleza. La vida seguirá presentando desafíos, pero tú tendrás herramientas para sentir plenamente, y sin embargo, permanecer en paz. Has recorrido un viaje profundo a lo largo de estos capítulos. Has aprendido a observar tus emociones sin juzgarlas, a calmarlas con la respiración, a transformarlas en energía positiva y a cultivar cualidades que te protegen frente a la ira, el miedo y la tristeza. También has visto cómo integrar el budismo en tu vida diaria y cómo sostener la paz interior aún en medio de tormentas emocionales intensas. Recuerda siempre que las emociones no son enemigas, sino maestras. No eres tu ira, ni tu tristeza, ni tu miedo. Eres mucho más grande que todo eso. Eres el cielo vasto donde pasan las nubes, y ninguna nube, por oscura que sea, puede cubrirlo para siempre. Si este viaje te ha inspirado, no lo dejes aquí. Practícalo cada día, comparte estas enseñanzas y permite que tu vida se convierta en un ejemplo de equilibrio, comprensión y compasión. Porque transformar tus emociones no solo te cambia a ti, sino también transforma la manera en que tocas la vida de quienes te rodean.